de lo que una persona pueda tener, el cargo que ocupe, la calidad de atención al otro es fundamental. Así que por eso, bienvenido a Bueno, esta casa. muchas gracias, es lindo estar acá, la verdad que no lo conocía. Ujú. La verdad que es re lindo, la vista que tengo a mi espalda es hermosa, estamos empezando a transitar el atardecer y tengo una vista acá justamente del sol poniéndose, el ratito que estuvo por lo menos el sol, que este invierno se viene mezquinando bastante, y bueno, ver de fondo el parque industrial, que a mí es una cosa que me encanta. Es parte de tu historia, además, en una Yo, parte. sí, no sé por qué tengo esa cosa por los galpones, no sé, por la industria también, aunque no he hecho nada intensivo industrial, pero la verdad que me gusta y en el parque, que yo todas las tardes vivo acá, desde hace unos años, pero todas las tardes salgo para mi lugar, que es Copetona, es donde tengo el taller, el galpón, el equipo de trabajo, que hoy lo estoy extrañando. Este, pero salgo y siempre salgo por Ameguino, atravieso el parque y subo la 3 allá. Y el parque para mí es una de las cosas de esas que dan orgullo en serio de Tres Arroyos, ver la potencia que tiene, no el potencial, la potencia que tiene el parque, cómo se hicieron los galpones, la velocidad de crecimiento, que pasás un mes y al otro mes ya tenés un galpón nuevo, una base más, un movimiento de suelo, la verdad que es increíble el parque de Tres Arroyos. Bueno, vamos a entrar de a poquito también en la historia del parque. Estamos con tiempo y hiciste un poquito de galpón en la ciudad, así que gracias por quedarte para venir a la nota. Arrancamos con tu historia. ¿Cómo comienza tu vida en el mundo? ¿En qué lugar? ¿Y cómo transcurre los primeros pasos de la vida? No, es una infancia en Copetonas, en un Copetonas bastante distinto a este. Yo lo primero que tengo de memoria es no solamente la estructura del pueblo era distinta, mejor dicho, sino que, y digo esto con la poca conciencia que uno puede tener del entorno en su momento, pero sí ahora haciendo una evaluación a distancia, Sí. entonces era un Copetona muy distinto. Era un Copetona que yo escuchaba a mi viejo y siempre estuve en las comisiones de fomento, creaba una cooperativa eléctrica y varias cosas importantes ahí del pueblo, que veían preocupados que se iba gente. Esa sensación de nostalgia o de tristeza, que veían los adultos, uno sin entender por qué en su escasa edad, era que se iba gente, que quedaba un pueblito que se iban despoblando, como pasó en un montón de que vivo en Lugares, el sí, interior. en muchos. Y entonces, bueno, era eso. Capaz que lo concienticé más cuando fuimos viendo que Copetón a partir de varias cosas, pero yo podría, como un hito ahí, el de la ruta Reta, donde hay sobrevidas, o sea, se puede crecer, no solamente parar la fuga, sino crecer. Esto se acompañaba con un montón de cosas. Si no tenés servicio o infraestructura para recibir o para atentar gente que venga, no se hubiera hecho. Pero después llegó también la pandemia, que fue una tragedia, si se quiere, mundial, Mm. pero como todas las cosas, tienen también su parte buena. Y el trabajo a distancia, el teletrabajo, todos esos sistemas de llevar adelante la vida hizo que se revirtiera un poquito. Entonces, digo, para volver a la infancia y no escapar a la pregunta, de ver un Copetón que se llenaba, o sea, que se llenaba no, que quedaba solamente gente grande, la gente Está se iba sin bueno que lo oportunidades, cuentes, porque pero lo viviste a ese temor. esa era la cosa que yo notaba que los grandes en ese momento estaban preocupados y no había nada para atraer, ni siquiera para atraer, sino para retener la gente joven. No había fuente de trabajo más que las que ya estaban instaladas, que incluso muchas desaparecieron también, porque es una cuestión incluso de lógica de la modernidad. Y después me tocó vivir la época que empezaba la gente a elegir a Copetona. Esa me gustó y estuve mucho más activo en esa parte, sea ¿Era en la cuando estabas delegación. delegado? ¿Eres Sí, pero delegado sí, prácticamente? yo O... en la de delegado la vi bien, a todo eso la sentí, pero antes ya con la ruta Reta y tanto Sergio Baldini como Gabriel de Paolo, que fueron dos personas que vinieron de Buenos Aires a desarrollar, a hacer lotes, a vender lotes en unas quintas donde antes había una vaca dando vueltas sola, y ver a esta gente llegar y bajarse y andar en hojota rastrillando
abajo un monte y vos decís, estos locos se van pasado mañana. Y no equivocamos, estos locos vendieron más de 300 terrenos en unos años, de eso hay un porcentaje lindo edificado, y entonces yo creo que ahí donde nos costó al principio, pero yo me di cuenta después, estando ya en función, che, pará, la gente nos elige, le gusta la tranquilidad, le gusta que estemos cerca de Reta, le gusta que tengamos, no sé, el pueblo armadito, con colegio primario, secundario, jardín, correo, banco, YPF de bandera, bueno, son cosas, o estación de servicio de bandera, digo, son cosas que por ahí uno no valora hasta que lo empezás a ver. Y un equipo de fútbol, y un equipo de fútbol. Y un equipo de fútbol, ni hablar. Pero bueno, ahí transité mi gran parte de mi vida, después tuve 5 años en La Plata, pero mi adolescencia fue re linda, ¿no? En Oriente y Copetona siempre se jugaba mucho con la rivalidad y eso, y era muy lindo porque la verdad que salíamos, bueno, vos sabés el cuento, los Gianecchini, que eran los dueños del boliche, de los boliches, sí. Tenían Copetonas, Oriente y Marisol, y Reta también tuvieron. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Habría viernes Copetona, sábado Oriente, domingo Copetona. O sea que tenían que ir. Salíamos todos juntos, éramos los chicos de Oriente, después podía tener alguna rivalidad pavota en ese momento, pero después te los encontraba en las ciudades estudiando y terminamos siendo amigos porque veníamos del mismo lugar. Entonces eso hace que los domingos en el puente, nada, estaba muy linda, muy sana, una adolescencia linda. Re sana. Sí, Tal vez yo siempre cuestionaba, pero esto fue cuando ya llegué a la ciudad, que era la poca oferta que había fuera del colegio. Porque había, me acuerdo, fútbol y folclore. No te gustaba nada, sonaste. Y cuando llegué a La Plata, nada, una amiga bailaba afro. ¿Qué es afro? Y otra bailaba, no sé, murga. Y yo digo, mirá cómo los chicos de ciudad tienen mucha oferta más. Y yo digo, algún día esto hay que darlo vuelta. Y bueno, hoy ya también, hasta eso ha cambiado también. Hay mucha más, hay más deportes. Si bien siguen siendo por el país que tenemos, el fútbol tiene mucho más presencia que los demás y el folclore, gracias a Dios, también tiene mucho más presencia que los demás, pero hay más oferta cultural, tenés talleres que se dan en las localidades, que a veces te pasa al revés, de antes renegar que no venía nada, ahora renegar para que no se vacíen, para que los chicos vayan, para que los padres los manden. Claro, porque tal vez en el momento que vos notabas esa ausencia no estaba tan metida la tecnología del celular. Ni tan ni nada. Ni tan ni nada. Era ir al potrero, ir a salir a la calle, jugar en la vereda. Sí. En los pueblos chicos, yo que lo viví con mis hijas, niñas y adolescentes, doy fe. Por eso digo, ¿no? Y aparte es verdad lo que decís, Oriente, Copetonas. Y bueno, yo a Copetonas la conocí trabajando y realmente me encanta ir a Copetonas hoy, porque la calidez sigue siendo igual, la misma. Sí, habrá gente que no te conoce, pero el que te conoce... Sí, pero, mira, hace unos años salió una nota en la sección de Clarín Viaje, creo que era, y cada tanto salen de los pueblos así, en Copetona, como están en el programa Pueblos Turísticos, tenía por ahí acceso a... tenía una promoción distinta, de vez en cuando salían medios nacionales importantes alguna notita de Copetona. Y me acuerdo de una en especial que decía, Clarín decía, Copetona es un pueblo de saludo fácil. Y yo digo, esas son las cosas que nos dan también identidad, que podamos, yo no sé con quién estoy hablando, o entra a la panadería y decimos buen día y todos saludamos. Yo digo, son las que no, para mí, las que no hay que perder, las que no hay que negociar. ¿Y por qué te parece que fue la bienvenida así? Porque uno sabe que sos de ese tipo de personas, aún viviendo en la ciudad. Aún hoy con tu función. Hay gente que vos entras, a veces, lo he notado y lo digo, con funcionarios que ni te miran, no te saludan. Y entonces está bueno esto que estás contando, porque es algo que tenemos que recuperar. Exactamente. A mí, yo por lo menos ahora soy papá, tengo 3 chiquitos y les recalco lo del saludo. Después podemos discutir, podemos todas estar diametralmente opuestos en cualquier cosa, pero saludar y ese respeto es algo básico. Y saludar es bien saludar. Así que ando retando a los míos, digo, no me pidan nada si no saludan. Y saluden con ganas, ¿no? Y medio timidones por lo bajo, porque son tímidos, chicos creados también dentro del marco de una comunidad que de por sí el hombre de pueblo es respetuoso, claro, y tiene esa caída de timidez, ese poquito de timidez también. Exacto. Pero yo digo, no tenemos que, para mí son de las cosas que
que nos caracterizan y que no tenemos que perder. Ujú. Eso no lo negociaría. Dentro de, hablando un poco de tus padres, te fuiste a La Plata y ahí terminaste la carrera, No. ¿qué seguías? Empecé agronomía porque estaba un poco relacionado con lo que hacía mi viejo. Entonces, bueno, tiene, tiene cola, cuatro patas y ladra, digo, bueno, habrá que ser ingeniero agrónomo como para seguir. Y la verdad que lo que más tenía era una inmadurez total de no saber de qué quería ¿Qué hacer en mi querías? vida, ni siquiera una orientación, un test vocacional, nada, en ese momento no había. Y la verdad que tampoco lo teníamos cultivado. Yo, no sé, hoy, por ejemplo, con mi señora miramos todos los días a los chicos y decimos, che, este lo veo por lo menos para el lado. No te digo la profesión exacta, porque por ahí no quieren estudiar, y está genial que hagan lo que les guste, que, Coincido bueno, totalmente. pero vas mirando. Yo creo que antes eso no se miraba, así que, bueno, me fui a estudiar agronomía y nada, no podía avanzar. Yo venía de un perito mercantil con especialización contable e impositiva, que era de muy buen nivel el colegio de Copetones, pero no había visto nunca física y química, no había tenido, creo que en primer año, había tenido algún par de veces. Con Así que, Rivera, ¿cómo? con Rivera tal Por vez. supuesto, con Jorge. Con Si Jorge habremos Rivera. charlado con Jorge. Vamos a decir, era el profesor Rivera, el profesor que daba esa materia, por eso. Sí. Aparte, los que más o menos que sabíamos algo de campo, fierrero, algo de eso, a ver, la picardía, muy inocente, pero picardía al fin era sacarle tema a Jorge para que no nos tomara la prueba. Y yo era uno de los encargados que había de sacar ese tema, porque yo podía charlar con Jorge de algo. Claro, vos tenías la temática, digamos. Donde Jorge picaba, que le comentaba un tema que a él le gustaba, que era, Jorge era veterinario, Era ingeniero agrónomo. Entonces, bueno, ya el día que arrancamos a charlar con Jorge es una clase ganada. Pero bueno, así que después ahí, nada, eran materias anuales, eran programas anuales. Y en el segundo parcial de física y química los di mal. Ya nada, ya esto no va para más. Había metido las botánicas y matemáticas. Y después el otro pero no entendía, no es que no Claro, sabía porque que estaban tampoco habías hablando. tenido la preparación, tal No, vez. ni idea que Entonces, sea. Y no bueno, existía eso. ahí me pasé a económica. En económica tenía buena preparación del colegio y se notaba. Siempre se decía que el colegio tenía muy buen nivel. Teníamos profes que me los recuerdo, son todos A ver, chicos ¿qué no profe? sé, A ver si te Roxana acordás. Colantonio, Mónica Marchini, Arnaldo Guglielmetti, no, teníamos, y de mucho más que me voy a olvidar. Bueno, Teresa Lopresti, que fue la rectora de. La gran Tere, No, Teresa, una genia. que Un Teresa era una abrazo. genia, sí. Sí, Teresa, uno se da cuenta después cómo hacía, porque yo era medio de las vagonetas, entonces que Teresa, a mí y un par de amigos que estábamos ahí, entonces no era el trato igual para todos, y te mostraba lo que iba a ser la vida después, porque la vida no es igual para todos. Entonces se nos ponía, yo digo, pero si yo con ella me porto bien, ¿por qué la tengo tan encima? Te domaba, te domaba de primero a tercero, y cuarto a quinto, Ya yo está. aprendí matemática financiera gracias a Teresa. Ah, pues ella daba matemática. Claro, que te agarraba arriba Teresa, ya, entonces, Ah. pero ya domadito, ya había un respeto. Cosas que después van cambiando los tiempos, eso, y yo no podía creer las cosas que hoy en día es un alumno en aula. Claro. Pero bueno, ni siquiera pasa por una gestión de una rectora, sino que van cambiando los tiempos. No, también Pero- tiene que ver un poco el ámbito familiar, que está atrás de Totalmente. todo. Allá, en un pueblo chico te enterás enseguida, me Pero- imagino cómo se prepararía Pero- don Hernández Pero ahí en el aparte, camino. siempre eras culpable. Sí. No te preguntaban qué pasó. No. Si traía 10 amonestaciones, no había explicación que valga. Claro. Ni que el profesor no me quería. Eras culpable Eras con todo, culpable, con todo no lo que había- significaba. Tal cual. Y bueno, eso hacía también de gente por ahí más respetuosa, más sana. Digo, el resultado que a veces hoy vemos esto del no saludo, pero Claro. lo digo general, no de Copetona, me refiero a nivel general. Sí. Cómo se van perdiendo esas cosas que son tan básicas y que no cuestan nada. Y bueno, esos profes, viste, la verdad que no te regalaban nada, pero o sea, te exigían. Era una clase aburrida porque vos tenías que estar atento, pero aprendías. Lo que pasa es que eso lo entendés después. Bueno, Sí, uno sí. capaz que lo entiende antes y le va bárbaro. Yo lo entendí después, pero digo, salimos. El nivel que tenía el secundario cuando yo quise algo de económica, la verdad que se notaba porque
siendo un estudiante tipo 6 7 puntos, veía que la formación que yo tenía, de lo que me acordaba, lo tenían chicos que habían sido estudiantes 10 de un bachiller común. Era Claro. muy bueno el nivel. Bien, bien. Y así Pero que bueno, a mí siempre me gustó hacer algo, ¿viste? Entonces me la pasaba haciendo cosas. Y alguna vez le dije a mi papá que iba a buscar trabajo, cosa que él estuvo totalmente en desacuerdo y que seguramente tenía razón como tantas veces, pero salí. Y el chico del interior en las ciudades grandes es requerido por un montón de cosas y porque es más sano también. y por, Porque así lo por lo que decían, hablábamos recién, claro, el respeto, el buenos días, sí. buenas tardes, lo básico en lo que es la Y, educación. y bueno, y empecé a laburar. Yo los trabajos que había tenido antes eran laburos de cosecha, Sí. y era el hijo del jefe, ¿viste? Era trabajar, pero después te das cuenta que eso no era la realidad, ¿entendés? Porque vos en los lugares tenés que ganártelo, y siendo el hijo del jefe era un lugar de protegido, no por el jefe, sino porque el mismo equipo te protegía. Claro, te cuidaban, te cuidaban. Y bueno, ahí empecé a trabajar en equipo. Trabajé en un 4 o 5, unos restaurantes que había allá, que aparte yo quería cocinar porque me gusta mucho la cocina, y nada que ver. Fui a uno, tuve suerte, tuve suerte porque ese día estaba el encargado de personal, que nunca estaba, pero eso lo supe después. Y yo le pido un lugar para cocinar. Siempre me gustó mucho cocinar. Y me dice, no tengo para cocinar, pero tengo para el local. Si sabes manejar una registradora, y si te hacemos una prueba. Yo nunca había manejado una registradora, pero le dije, por supuesto que sí. Para achicarse el tiempo. Y sí, era un equipo grande. Había, no sé, poner como 8 o 10 mozas, más cafetero, que era acá de Tres Arroyos, que me hice amigo, más los chicos que estaban en la cocina, y la verdad que me gustó trabajar en equipo. Y me gustó otra cosa, que fue que en un momento estaba creciendo firme esta empresa, entonces contrataron una consultora. Y la consultora, ¿qué hacía? Llamaba a los empleados para escucharlos, para ver las sugerencias que harían, qué no les gustaban. Y eso creo que me marcó siempre. Estuvo bueno, la sensación esa. Creo que sentirte escuchado me enseñó por ahí a formar o a laburar en equipo. Ujú. A que no todo es un látigo y venir y pegar gritos, sino que escuchar, y sobre Las todo sugerencias del otro la para sugerencia, crecer y también, está también el bueno. estado de ánimo. Los Sí, equipos no son lineales, son dinámicos. Por ahí el mismo grupo, vos no cambiaste nada y hoy hay un malestar, pasó algo. Bueno, empezás a tener a ver una idea de cómo es después del mundo real. Después de ahí, nada, ya tenía unos amigos que habían ido también del interior, que conocía ya, que se estaban yendo a España, pero antes del éxodo, cuando explotó todo ahí en el 2001. sí, sí, sí. Y claro, le estaba yendo muy bien allá. España demandaba oficio, y los chicos del interior vos sabías hacer cosas. Cosas que por un pibe que ha estado todo el día en la ciudad, nosotros no sé, a cambiar un foco, arreglar una canilla, no sé, engancharte el cable, cualquier cosa, vos algo sabías hacer con las manos. Y entonces estos chicos me dicen, venite Mario, tal, que está buenísimo acá. Yo, pucha, voy, estoy un par de años allá y después me abro mi bar acá. Así que renuncié y... ¿Y te fuiste a España? No, reservé el pasaje para mayo del 22, no, perdón, del 2002. Sí. Así fue. Y en diciembre vuela todo por los aires, empieza a volar mucho argentino para allá, se empieza a controlar mucho más la inmigración. Y entonces los mismos chicos que antes estaban bárbaros dicen, che, María, si no tenés papeles no te vengas porque esto está complicado. Así que me quedé en el 2002 en Copetonas. Nos habíamos vuelto con un amigo mío de la infancia, de toda la vida, que el año pasado me lo sacó junto a otros amigos en un accidente ese terrible y tan injusto. Que fue tan duro para Sí. todos. Sí, es duro, ¿no? Todavía, ¿no? Me imagino. Y yo me crié en la casa de los chicos, yo me crié en la casa de ellos. Y bueno, nos encontramos allá en el 2002, solo los dos, mirando el Mundial Corea-Japón. ¿Te acordás que se jugaba a las 3 o 4 de la mañana? Solo Sí. los dos. Yo, ay, qué duro va a ser esto acá. Y bueno, iban pasando los meses y digo, che, vamos al boliche de Oriente, ¿viste? Dice, Sí, sí, no, sí. pues ya son todos mucho más chicos. Le digo, yo voy a ir, vamos. Empezamos a ir, son las cosas de los pueblos, que teníamos 8 años más, pero
pero era lo mismo, nada, parecía que estábamos como una segunda adolescencia. Y también hay un poco donde conozco a mi señora después, que tiene 8 años menos, fue en mi segunda adolescencia y estuvo buenísimo también. Estuvo malita que la primera, me parece. Pero porque no había cambiado nada y uno ya era nada, un poco más grandecito y ya por ahí Sí, sí, tenía sí. un sueldo y un auto que se ha prestado para andar. Entonces, la verdad que nos divertimos mucho, la pasamos muy bien y bueno, y ahí conocí yo, porque conocí, no, ya la conocía de chiquita, pero Bueno, ahí formalizaste la ahí sí, historia de no fue amor. tan simple, pero sí, en ese proceso terminamos saliendo y bueno, y formando una familia. Claro, ¿con cuántos niños Tengo son? 3, Tres. Rafa de 4, Jazmín de 7 y León cumple 10 el lunes, así Ya que 10 ya 10 León, años, sí, mira sí, vos. sí, sí. ¿Qué significó en tu vida, y esto es un pie para hacer un cortecito, si te parece, eh, Cero Academia? Vos me hablas de la primera adolescencia y si yo te tengo que decir 3 cosas, Cero me está ahí. En la La verdad. primera Sí, adolescencia. totalmente, totalmente. Y vos sabés que es como te decía, como hace un ratito de las cosas de cuando sos chico. Para nosotros era un orgullo tener a la banda del pueblo, los chicos los conocía, o sea, a tus ídolos los conocía. Sí, Yo sí, era sí, amigo de sí. la hermana de Diego, bueno, André lo veía todos los días en la IPF, y si a Paco te lo cruzaba en el boliche, a Chino, bueno, a los chicos que han pasado por la percusión los conocías a todos. Entonces, estaba buenísimo, pero por ahí yo por lo menos no sabía que aparte de que estaba buenísimo de conocerlo, lo que hacían era bueno. O sea que tenía potencial, que si no hubiera estado en un pueblito chiquito, hubieran encontrado alguien que los banque, viste, que los toque con la varita, Sí. estarían en otro lugar. Y después, bueno, fue nada, es un recuerdo que está totalmente presente. Baila Bariloche seguramente también. Conocemos todos los temas, Todos los temas. Vamos a escucharlos un ¿cómo ratito, no? así te dejo descansar un poquito y ya después entramos en Mariano en funciones, ¿eh? Que es lo que te llevó a la política. Hoy estás como concejal del movimiento vecinal. ¿Por qué el movimiento vecinal? ¿Y qué es lo que puede venir? Muy bien.